la enseñanza de la promesa. Quiero inicialmente introducirles esta ilustración. Ustedes saben que como padres nosotros prometemos muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas prometemos a nuestros hijos. Y a veces, hermano Víctor, no podemos cumplir. Nos vemos imposibilitados a cumplir la promesa. Como hijos también a veces les hacemos promesas a nuestros padres. Y a veces nos vemos imposibilitados en cumplirlas o simplemente desobedecemos y no cumplimos la promesa que le hicimos a nuestros padres. Estamos rodeados de tantas promesas, esposas a esposas, esposos a esposas, y fallamos porque nuestra naturaleza es caída. Dios nos levanta, Dios nos restaura. Dios hace que aquel hijo que, yo no sé cuántos de ustedes como hijo alguna vez fallaron y se sintieron mal y dijeron, wow, le fallé a mi hermanito, le fallé a mi papá. Yo no sé cuántos de ustedes se les olvidó el aniversario con la esposa. O dijeron alguna cosa que casi pierden el almuerzo, como estaba haciendo hoy nuestro hermano Juan, pero rápido arregló para que tener su almuerzo. El hecho es que en las promesas de Dios, Él sí tiene la habilidad a Giselle de cumplirlas todas. Él no tiene ningún problema para cumplir todas sus promesas. Él puede cumplir todo lo que promete. Y conecta lo que está por decir con lo que había dicho antes. ¿Qué había dicho antes el apóstol Pablo? Para entender esta promesa, nosotros debiésemos de leer todo el libro, todo el capítulo 8 de Romanos. Porque el capítulo 8, antes de llegar, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, Pablo estaba viendo a un mundo, a un pueblo de creyentes que vivían en medio de un mundo que estaba quebrado por el pecado. Ahora pregunto yo esta mañana, ¿será diferente ahora, hermana Gladys? ¿Será que ahora no hay pecado? ¿Será que ahora no hay dolor? ¿Será que ahora no hay sufrimiento? ¿Que no hay desaciertos? El contexto de esta promesa en aquel tiempo es el mismo contexto que nosotros tenemos hoy en día como creyentes, como hijos de Dios. El pecado ha quebrado este mundo y lo sigue quebrando cada vez más. Hablábamos con nuestro hermano Josué y la preocupación que él tiene por su grupo de jóvenes, de cómo va cambiando el mundo, de cómo cada década nosotros necesitamos reinventar una manera de alcanzar y de despertar el interés en los jóvenes para seguir a Jesús. Antes, hermana Nidia, no había un celular. Cuando yo era niño, yo no tenía celular. Hace 2 sábados yo tenía que hablarle a los aventureros sobre el no uso de las drogas. Y rápidamente, hermana Nidia, encontré un video para niños, exclusivamente en vocabulario para niños y en ilustraciones específicamente para niños, del peligro de usar eso y de la desobediencia de no cuidar su cuerpo, que es templo y morada de Dios. Y los niños en 2 minutos, en 1 minuto y medio, entendieron el mensaje en base a este video. Nosotros necesitamos cambiar nuestra forma debido a los cambios que ha tenido, no la doctrina, pero sí la forma en la que alcanzamos y llevamos el mensaje. Aunque el creyentes es el mismo contexto que hoy en día nosotros tenemos. Es las mismas situaciones, solo que a un nivel y a unos porcentajes mucho más altos de los que existían antes. Pablo ha venido hablándole a los creyentes allí en Romanos que viven en ese mundo caído, que tienen que lidiar en ese mundo caído, y en los versículos 18 al 22, que son antes del 28, ahí en Romanos 8, nos habla de que nosotros veamos a nuestro alrededor que la mayoría de cosas que suceden son malas y las cosas buenas son muy pocas cada vez. Cada vez.
Ese es un punto. Lo segundo, dentro de la primera parte de lo que estamos estudiando, que es, y sabemos que, esa es la primera parte del versículo. Ante la realidad de lo que está sucediendo en ese momento, en ese contexto, en la historia del pueblo de Dios o de los creyentes, de los que creen en Jesús, recordándoles que este mal va a tener un fin. Ese es el contexto de esta promesa. De que es cierto que las cosas están mal. De que es cierto que es difícil cada día más educar a nuestros hijos. De que es cierto que cada día es más difícil que nuestros matrimonios se puedan sostener. Que es una realidad que cada vez es más difícil encontrar personas comprometidas en la iglesia para dirigir. Esto es una realidad. Es la realidad en el contexto antes y es la realidad en el contexto ahora de la promesa que estamos recibiendo. El creyente necesitaba ser consolado. Los hijos de Dios necesitaban recibir una palabra que les diera la confianza de seguir adelante en medio de lo que estaban viviendo como creyentes. Y yo me pregunto en esta mañana, y nuestra iglesia ha sido golpeada, estoy diciendo la iglesia de Sorrento, por la enfermedad en los adultos, en los niños, en los jóvenes, por situaciones familiares, por liderazgo, por falta de trabajo. Todas estas cosas necesitan que cuando están sucediendo a nuestro alrededor, como creyentes, necesitamos recibir una palabra de consuelo, una promesa que nos diga, como en aquel tiempo Pablo le dijo al pueblo, esto es temporal, esto pasará. Nosotros tenemos en nuestro hogar 2 matrimonios diferentes de nuestras hijas y estamos en noviembre a tener el tercer matrimonio de nuestro varón que vive en El Salvador, que se casará en noviembre 23, creo, no estoy tan seguro ya. Ya las hermanitas estaban decepcionadas que su hermano no se iba a casar, pero al final se va a casar. Y escuchamos de los 3 diferentes cosas que suceden, diferentes cosas que le suceden. Pero quiero decirles una cosa, mis hermanos, esta mañana. Qué glorioso es cuando tus hijos tienen el temor de Dios. Cuando saben que hay alguien a quien pueden ir por el auxilio. Qué hermoso es, hermana Gladys, que eduquemos a nuestros hijos de una manera que ellos tengan la confianza que aunque se equivoquen, hay un Salvador que puede restaurarlos. Qué hermoso es eso. Y es a un pueblo de creyentes, a las personas que creen en el amor de Dios y que aman a Dios, a las que Pablo les está hablando. Y esta mañana me pregunto yo, ¿le estaré hablando a mis hermanos que aman a Dios? ¿Le estaré hablando a mis hermanos que conocen que quien les amó primero fue Dios a ellos? Mientras llega la gloria, mientras llega ese momento, mientras llega el propósito al cual nos está llevando nuestro Salvador, mientras llega ese momento, Pablo trata de explicarles, trata de darles consuelo y de decirles que esto es parte de la gloria, es parte de la gloria. Nosotros estamos viviendo en un extremo de la gloria. ¿Por qué digo esto? Hermano Giovanni, ¿no es cierto que usted siente gozo cuando recoge a nuestro hermano Eddie en su casa y lo trae a la iglesia? Eso es gloria, eso es gozo. ¿No es cierto que usted se pone un poco triste si nuestro hermano Eddie no lo va a acompañar, a nuestro hermano Ángel no lo va a acompañar? Usted quisiera traer llena su carrito para traer más visitas. Eso es parte de la gloria, eso es un gozo. Eso es algo que nosotros vivimos los creyentes. ¿No es cierto que es felicidad cuando uno de nuestros niños pasa al frente y dice un versículo de memoria? Claro que estamos viviendo parte de esa gloria en este momento, pero no es la gloria final. Solo estamos viviendo parte de eso.
¿Por qué solo parte? Porque estamos en medio de un mundo de pecado. En todo creyente debe de haber ese deseo intenso puesto por Dios en nosotros de saber y buscar su voluntad. Cuando yo pierdo ese deseo, cuando yo no siento la necesidad de ser semejante a Jesús, hay un problema. A pesar que antes yo haya creído en Él, a pesar que antes yo le haya entregado mi vida, a pesar que antes el Espíritu Santo me haya tocado y contento y gozoso le haya entregado mi vida a través del bautismo. Eso debe de continuar, ese deseo en mi vida. Y ahora es cuando Pablo le dice a aquel pueblo, en el contexto de la promesa, y sabemos, estamos terminando ahora la primera parte del versículo, ese saber está conectado con la ayuda del Espíritu Santo en guiar nuestras vidas. Él nos conduce a conocer la voluntad de Dios, a seguir la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, a mantenerme en mi vida en la voluntad de Dios, a ayudar a mi familia a mantenernos juntos en la voluntad de Dios. A mí como líder, a mantenerme a mí con energía y deseo de poder seguir instruyendo a los jóvenes y niños de la iglesia, a tener tiempo comprometido para que ellos puedan conocer de Jesús, puedan caminar con Jesús. Si todo va a obrar para mi bien, entonces primero tendría que amar a Dios. Se entiende así la promesa, pero en realidad no es así. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que todas las promesas tienen una condición, pero no todas las promesas tienen una condición. Hay promesas que son un regalo de Dios. Y es tan un regalo de Dios que Él insiste en buscarte, en restablecerte, en restaurarte, en que lo tomes de la mano para salir del lugar que estás. Esta promesa es una de ellas. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque aún no importando como creyente y que usted le ha entregado su vida a Cristo, que nosotros somos sus hijos, que nosotros hemos creído que Él es nuestro Salvador, pero Él sabe que nosotros le amamos porque sobran razones para amar a Jesús. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo conmigo esta mañana? Son tantas las razones por amar a Jesús. Pero Jesús, allí en Primera de San Juan, en el capítulo 4 y versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que el apóstol Pablo usa la palabra para los que aman a Dios como una forma de nada más de identificar que somos hijos de Dios. Y no sé si yo me estoy dando a entender claramente en esta parte, pero repitiendo, lo que quiero establecer de acuerdo al versículo es que Pablo necesita identificar a quién se está dirigiendo la promesa. Y él lo identifica diciendo, ustedes son los que han creído en un Salvador. Ustedes son creyentes. Ustedes creen. Ustedes son diferentes a los demás. Y es el mismo contexto que tenemos ahora, porque ustedes han venido esta mañana a la casa de Dios. Nosotros hemos venido a tener un encuentro con nuestro Salvador esta mañana. La promesa es para nosotros. Nosotros somos identificados en esta promesa, en este versículo, porque nosotros somos con los que Dios tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos al final, que es la salvación y vida eterna. Los que son hijos de Dios lo aman porque hay
tantas cosas a su alrededor. Recuerden que al principio yo decía que andamos por un mundo que lo que nosotros más vemos alrededor de nosotros es la maldad. Pero ¿no es cierto que también alrededor de nosotros vemos cosas buenas? ¿No es cierto que Dios aún hace milagros en nuestras vidas? ¿No es cierto que este Dios vivo aún a este momento de la vida te cura del cáncer? Cura tus pulmones, cura tu corazón, te libera, te libra del peligro, te libera del pecado y te libera del pecado a un nivel que cuando tú vienes con clamor a los pies de la cruz, puedes quitarte toda esa carga y sentirte tan liviano y tan limpio. Lo que sostiene la promesa que tienes en Romanos 8:28 no es el amor que sientes por Dios, sino el mismo Dios que es digno de que nosotros le amemos. La tercera parte del versículo dice, todas las cosas cooperan para bien. Si hasta aquí no te he sabido explicar, todavía estás un poquito confundido con lo que estamos estudiando, esta parte es la que no quisiera que olvidaras esta mañana. Todas las cosas cooperan para bien. Y quiero entrar de lleno en esta explicación. El cristiano está pensando que cuando dice todas las cosas ayudan para bien, eso quiere decir que lo que me suceda me va a hacer tener un mejor carro, me va a hacer tener una mansión, me va a hacer tener un buen trabajo. Todas esas cosas son buenas, todas esas cosas pueden suceder, pero están fuera del contexto de esta promesa y de este versículo. Aquí no estamos hablando de las cosas, que todas las cosas cooperan para un bien en este momento. La promesa es para decirnos que vamos a estar bien, que todos estos son elementos que nos van a ayudar para estar bien al final cuando lleguemos a la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Y aquí hay dos elementos que vamos a estudiar antes de llegar a la última parte del estudio de esta mañana. Dos elementos. El primero debemos recordar el tiempo del bien de esta promesa, en qué lugar se encuentra, en qué parte de la historia tú y yo entramos en esta promesa. ¿Cuándo veremos que todo obra para bien? Saben, y también para los que nos escuchan en las redes digitales, nosotros no somos una iglesia, no queremos que malentiendan que nuestra iglesia no cree en la prosperidad. Sí creemos en la prosperidad. Sí, Dios nos prospera en todos los aspectos y no solo económicos. Pero nosotros hacemos énfasis en que el evangelio de la prosperidad no es el evangelio en este momento de lo que esta promesa está hablando en su contexto. Cuando la promesa está hablando de que todas las cosas cooperan para bien, no quiere decir que lo que te está sucediendo es porque viene algo bueno inmediatamente, sino en el porvenir. Mira hacia el futuro para encontrar esperanza y gozo en él ahora. Y yo tengo un ejemplo para ustedes. ¿Por qué nosotros, los creyentes, los cristianos, por qué nosotros los adventistas no nos deprimimos y no caemos en la tristeza eterna cuando hemos perdido un ser querido? Es, amén, gloria a Dios. Nosotros sí lloramos, nosotros sí sufrimos la partida, porque no fuimos creados para separarnos. A nosotros sí nos duele, pero nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y la promesa quiere esta mañana que tú y yo identifiquemos que como creyentes hemos sido llamados a entender
que todas estas cositas que a veces duelen, que todas estas cositas que a veces nos inquietan, nada más son para hacer algo que yo quiero que tú veas en este video. Quiero que lo veas en este video. En este video suceden tres cosas. El video habla, pero lo vamos a dejar sin el sonido porque quiero que ustedes y yo identifiquemos algo en este video. En todo lo que obra para bien, nosotros tenemos versículos en la Biblia, si ustedes quieren anotarlos para que los puedan leer en casa. Miren, tenemos Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 49. Tenemos Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Tenemos Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Esto es importante para el creyente porque de otras maneras, como una persona que ha perdido un ser querido, que tiene una enfermedad terminal, puede creer en toda la obra, en que todas las cosas que le suceden son para bien. No habría manera, sería una locura, nos señalarían a nosotros de locos. Y muchas veces hemos escuchado eso nosotros, cuando nos dicen que nosotros quizás estamos locos porque oramos y pedimos en oración y venimos confiando en algo que no podemos ver, que nadie puede comprobar. La última parte para terminar esta mañana dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El peso temporal de nuestro sufrimiento. Porque yo hago una mención esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han perdido un ser querido? Levanten su mano. Cuando hemos llegado a ese lugar, ¿no es cierto que duele? Duele mucho. Cuando nosotros hemos tenido un enfermo en nuestro hogar a un nivel que casi pensamos que va a morir, ¿no es cierto que duele? ¿No es cierto que te angustias? ¿No es cierto que a veces pierdes la esperanza? ¿No es cierto que a veces hemos estado en la vida en situaciones financieras en las que decimos, ¿cómo voy a salir de esto, Señor? Hasta lo que he llegado. Mira en el punto que estoy. Y están desesperados y están angustiados. Y como padres a veces no sabemos qué hacer y para dónde salir corriendo. Pero en ese momento de angustia necesitamos pensar en esto. El ser más como Cristo es nuestra meta en la vida. Y para llegar a ser a la imagen de Cristo, es necesario que pasemos por los procesos que ustedes han visto en este video. Y yo quiero terminar relatándote esta historia. Es una antigua ilustración, realmente no es una historia. Cuando usted empiece a escuchar esta música de fondo, es para que usted piense y se identifique con una de las tres cosas de esta historia. Y que el Señor, el Espíritu Santo, pueda en esta mañana a ti hacerte sentir verdaderamente a dónde estás en esta historia. Saben, es muy difícil a veces que seamos sinceros con nosotros mismos. Es muy difícil a veces reconocer. Nos cuesta. Nos cuesta aceptar que estamos mal. Nos cuesta aceptar a veces que nos hemos equivocado. Nos cuesta a veces pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Pero aquí hay una realidad y es importante que tú identifiques, no como pareja, sino yo como esposo, sino tú como esposa, tú como hijo, tú como hija. Y no hablo solamente de los hijos como Dayana, como Lía, no.
Hablo de tú como hijo porque tienes padres. Y tenemos una responsabilidad con estos padres. A veces olvidamos eso. Pero mira, en esta antigua historia se dice que este alfarero tenía 3 montoncitos de barro. 1, 2 y 3 montoncitos de barro. Y él decidió hacer unas vasijas. Tomó el primer montoncito de barro y empezó a darle forma a la vasija. Durante él estaba dando forma a la vasija, esta vasija decía: ¡ay, me duele! ¡Ay, no me hagas tan fuerte por aquí! ¡Ay, deja! ¡No puedo! ¡No, basta! El alfarero tiene que parar de hacer esa vasija, porque es queja tras queja, dolor tras dolor, excusa tras excusa. Y con mucho dolor tiene que hacer a un lado esta vasija. No puede. Ustedes vieron en el video la paz que tenía el alfarero. Necesita paz, necesita que tú te calles, necesita que yo haga silencio para poder hacer algo en mi vida. Así es que él tiene que dejar esta vasija a un lado. Pero con esperanza toma el segundo montoncito de barro para empezar una nueva vasija. Esta dice: sigue, duele, pero sigue, sigue formándome, sígueme corrigiendo. Y dije como el hermano Ángel cuando le estudiaba: amén. Porque seguía adelante, porque permitía que su alfarero la siguiera formando. Y cuando ya estaba hecha tan linda la vasija y iba para el horno, digo: momento, yo no quiero que me quemes. Yo no puedo entrar a ese horno. ¿Y qué sucede con algo de barro que ustedes hagan, por muy bonito que quede? Se rompe. Es frágil. Y ya este alfarero, bastante desanimado, bastante triste, bastante acongojado, agarra el último montoncito de barro y nuevamente hace aquella vasija hermosa. Y esta queda en silencio. En su mente le duele, porque duele. Duele, mis hermanos. Esta mañana, a las 6:37 de la mañana, enfrente de mi computadora yo le decía: Señor, 3 sábados seguidos tengo que predicar. Límpiame. Hazme puro. Quiero representar tu imagen ante todo el que me vea. Niños, jóvenes, empleados, empleadores, vecinos, esposa, padres. Cuando mi madre hable por teléfono, dame amor, dame tiempo en medio de este mundo acongojado, que mi madre pueda ver realmente un pastor. Duele. Cuando pasan cosas difíciles, duele. Pero esta vasija estaba dejándose moldear. Y lo más importante, cuando llegó el momento de entrar al horno, confió en su alfarero y se mantuvo allá adentro, esperando y confiando que no se iba a quemar adentro, confiando en su alfarero. Te hago un momento de reflexión en tu vida. No necesitas levantar tu mano, no necesitas pasar al frente. ¿Cuál de esas vasijas eres tú? ¿Te quejas? ¿Dejas que Él te moldee? ¿Eres la vasija que en medio del fuego confías en tu Salvador? En medio de las pruebas entiendes a través de esta promesa
que solo te está llevando hasta el final cuando Cristo venga por segunda vez. Antes de terminar, quiero hacerte una invitación final. El punto de todo lo que hemos hablado esta mañana de esta promesa no es que todo obra para bien temporal o terrenalmente. Espero que eso haya quedado claro en tu mente. Espero que tú y yo pensemos que cuando estamos en medio de la prueba, no estemos pensando que algo viene mejor en esta tierra, porque esta promesa no es temporal, esta promesa es eterna. Cristo quiere llevarnos a través, en este momento, durante no llegamos hasta allá, Él dejó un consolador que es el Espíritu Santo. Y esa es la ayuda que nosotros tenemos hasta que no llegamos a ese momento. La promesa para nosotros es que no hay nada en este mundo, absolutamente nada, que Dios no haya usado para ayudarnos en nuestro transitar por esta tierra. Debemos caminar a la tierra con la mirada en la gloria venidera. Y no es fácil, porque en el camino nos suceden muchas cosas. Uno de los escritores de nuestras publicaciones adventistas en el mundo nos decía en un seminario que una noche antes de él volar para darnos ese seminario, le habían tocado a la puerta. Y ustedes saben que en este país no es común que alguien nos llegue a tocar la puerta. Alguien llama, hacemos una cita, nos pregunta dónde estamos o nos manda un mensaje de texto. Pero muy rara vez vamos a ver que alguien llegue y nos toque la puerta. Pero allí llegaron a tocarle la puerta. Y él estaba alistando las últimas cosas para su viaje acá a la Florida. Él vive en otro estado. Y allí llegó un hermano de la iglesia que tenía los ojos hinchados de llorar y muy pequeñitos. Él se asombró porque era uno de sus líderes en la iglesia y pensó que algo fatal había pasado, como un accidente o cosas así. Pero aquel hermano le dice: pastor, mañana tengo que predicar en la iglesia. Y dice: qué bueno, estaremos orando para que el Señor te use. Pero no sé cómo yo me voy a parar a predicar en la iglesia cuando mi matrimonio está por acabarse. Y aquel pastor se acerca y le dice: vamos a orar. Y él le dice: me he cansado de orar. Me he cansado de orar. Y el pastor le dice: ¿por qué has llegado a este lugar? Dios me trajo a este lugar. Dios me ha traído a esta puerta. Y el pastor se llenó de tristeza por muchas razones. Es muy largo la ilustración. Pero en segundos le dice al Señor con voz audible y poniendo su mano en la espalda de este líder: Señor, úsame. Señor, pon en mis labios las palabras por las que tú has mandado a este esposo que está destruido, a este hijo que tiene la última esperanza con lo que tú pongas en la puerta de esta casa. Y aquel pastor dijo solo unas pocas palabras. ¿Y saben cuáles fueron las pocas palabras? Dios va a salvarte a ti y a tu esposa y toda tu familia. Y te ha traído aquí
Porque no quiere que te pierdas. Y porque Él quiere que tú prediques mañana. Pero siendo transformado por el Espíritu Santo. Aquella noche este líder entendió la importancia del Espíritu Santo hasta que no llegue el momento final. Aquel día entendió lo que es tener el consolador del Espíritu Santo. Quiero invitarte esta mañana que cuando tú te encuentres en medio de esa prueba, identifiques que el Espíritu Santo está contigo porque tú eres un creyente que está en la promesa de Romanos 8:28 y que las cosas van a mejorar, pero el premio mayor, la terminación de esa promesa será cuando Cristo regrese por segunda vez. Entre tanto, seguiremos sufriendo. Entre tanto, habrán muchas pruebas. ¿Quieres decirle a Dios esta mañana, ayúdame en los momentos difíciles? Quiero soportar confiando en que cuando salga del horno estaré listo para llegar a ese día final. Si esa es tu decisión, acompáñame en esta oración de rodillas, de pie, sentado, como tú quieras. Vamos a hacer una oración especial por esos momentos, porque esta mañana yo no sé si yo le estoy hablando a alguien que ya está atravesando esos momentos. Yo no sé si le estoy hablando, hermano Ángel, a alguien que no se imagina que en unos minutos, en una hora o al día siguiente su vida cambia a través de una prueba. Pero quiero que esta mañana salgamos confiados de este lugar, que el Espíritu Santo, el Consolador, estará allí contigo para guiarte. Tú no estarás solo. Confía porque eres parte de esta promesa. Eres del pueblo que Dios ha escogido para llegar a ese día final. Vamos a orar. Eterno y amante Padre, santo y glorificado sea tu nombre. Oh Dios, esta mañana tú has traído una palabra de lo alto poderosa, Dios. Y yo, Padre de amor, no sé por qué tú la pusiste. Pero confío, oh Dios, que cuando uno de los niños de esta iglesia, uno de los jóvenes de esta iglesia, de los padres de esta iglesia, de los abuelos de esta iglesia, lleguen a ese momento de la prueba, esta promesa les servirá, oh Dios. Confiarán en que el Espíritu Santo nos va a guiar. Ayúdale, Señor. Yo no sé si ya hay en esta mañana alguien que necesite esta palabra, oh Dios. Sé con él, sé con ella, sé con ellos. Acompáñalos, oh Padre. Abrázalos, háblales a su oído. Hazle sentir tu presencia, hazle sentir tu amor, hazle sentir que eso pasará, que eso es temporal y que pronto vendrá la mañana gloriosa. Que al salir de este lugar, oh Padre, que las personas que ahora están conectadas, sentadas o acostadas, no lo sé, oh Padre, al cerrar la transmisión, ellos puedan entender que esto no fue una casualidad, como tu siervo al orar por este mensaje me lo dijo en esta mañana. Tú no eres un Dios de casualidades, tú eres un Dios puntual que siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y oh Padre, por eso has traído este mensaje esta mañana. Acompaña a cada uno de los que ya están en esa prueba, de los que ya están siendo sometidos al horno, para que salgan de allí purificados para honra y gloria tuya, oh Dios. Pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.